Entonces, con respecto a las notas, ya tengo el consolidado de notas. Estoy es como organizando los porcentajes y demás para ya enviarles y que ustedes puedan verificar pues la nota del primer corte. Yo les había mencionado que había que ingresarlo el que, perdón, hasta el viernes anterior, pero me informaron que teníamos plazo hasta este viernes, entonces por eso no, pues no me apuré tanto con el tema, pero ya las tengo listas. Entonces en un ratico se las envío por WhatsApp a los representantes y ellos me ayudan pues distribuyéndola con los demás. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este segundo corte está enfocado básicamente en dos temas. Un primer tema que es la parte de medidas de dispersión. ¿Qué sucede con las medidas de dispersión? Resulta que nosotros cuando presentamos una medida de resumen, como por ejemplo un promedio o una mediana, eh, no hay, digamos, claridad si esa medida de verdad resume de manera adecuada el conjunto de datos. Entonces ya les voy a hacer un ejemplo ahorita, pero antes de ese ejemplo, veamos esta situación. Resulta, jóvenes, que ustedes se fueron de paseo, ¿no es cierto? Se fueron de paseo y tienen que cruzar un río. Entonces, ¿cuál es la pregunta que ustedes tienen? Un guía turístico les dice que ese río tiene una profundidad promedio de 140 centímetros. Bien, con esa información, ¿usted cruza el río? ¿Quién le gustaría dar su concepto? Entonces, ustedes necesitan pasar ese río, lo tienen que pasar pues caminando, ¿no? Digamos pues que no hay una corriente muy alta, porque a veces me dicen, no, profesor, depende de qué tan corrientoso sea el río, si hay mucha corriente, entonces mejor no, pero entonces digamos que aparte de todas esas situaciones, lo único que debemos tener en cuenta es nuestra estatura para tomar la decisión, básicamente. Sí, así usted sea un experto nadador, pues la idea es que usted lo pase caminando. Entonces, ¿será que ese río con una profundidad promedio de 140 centímetros generará riesgo para nosotros cruzarlo o será que lo podemos cruzar sin inconvenientes? ¿Quién quiere dar su aporte con relación a esta inquietud? ¿Todos lo cruzan o quién no lo cruza? Pues profe, yo diría que las personas adultas sí lo podrían cruzar, porque el promedio de Colombia, el colombiano es de 1,67 y pues yo creo que pasarían con la cabeza afuera sin ningún problema, pues teniendo en cuenta de que el río no es caudaloso ni nada. Ok, qué pena que es que no veo tu nombre acá, pero pues muchas gracias por tu aporte. Entonces nos dicen que teniendo en cuenta la estatura promedio de los colombianos, que es cercana a 1,67 más o menos, por encima de 1,60, uno podría pensar que sería suficiente con esto para tomar la decisión de cruzar sin ningún inconveniente. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Recuerden que aquí nos están dando información sobre la profundidad promedio. Pues teniendo en cuenta que es 140 centímetros, uno pensaría, hay lugares que son un poco más profundos, pero también hay lugares que deben ser un poco menos profundos de 140 centímetros. Pero lo Muy que no bien. sabríamos es qué tanta como diferencia hay entre los lugares Variabilidad. que son más, exacto, Ah, perfecto, muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Laura. Entonces Laura dice, miren, ojo que nosotros estamos aquí hablando de una medida de resumen que es el promedio, y el promedio puede estar afectado por valores bajos y valores más altos. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros queremos revisar el día de hoy, la variabilidad, ¿sí? ¿Cómo influye la variabilidad en las tomas de decisiones? Entonces, si nosotros tenemos aquí el lado A, supongamos que tenemos el lado A con... Dame un segundito.
Listo, jóvenes, qué pena. Entonces, hablábamos sobre la importancia de la variabilidad en las tomas de decisiones. Entonces, tenemos el lado A. Si observamos los datos de profundidad del lado A comparados con los datos de profundidad del lado B, ¿en cuál de los dos observan ustedes mayor variabilidad? ¿En el B? Exactamente, entonces en el B vemos que hay datos de 50, de 180, 250, 80, mientras que en el lado A tenemos 130, 160, 150, 120. Entonces, definitivamente el lado A, perdón, el lado B presenta mayor variabilidad. Entonces allí lo estamos reconociendo, observando los datos. Pero pues si usted tiene una base de datos con 500, con 1000, con 50.000, pues no se puede detener a observarlos y comparar, sino que usted tiene que calcular una medida de dispersión. ¿Sí? Tenemos que calcular una medida de resumen que nos diga, mire, esta es la variabilidad en ese conjunto de datos y que nosotros la podamos comparar. ¿Qué sucede con estos dos lados? Que al calcular el promedio en el lado A y en el lado B, vamos a obtener el mismo promedio. Sí, vamos a obtener el mismo promedio. Entonces yo quiero que lo hagamos acá. Bueno, veamos primero la teoría antes de ir a hacer el ejercicio. ¿Por qué es importante estudiar la dispersión? Porque los indicadores de tendencia central como la media, la mediana, pues no trabajan solos. Es importante tener una medida de dispersión que nos permita reconocer esa variabilidad. Un índice de dispersión pequeño nos indica baja variabilidad, por ende la medida de tendencia central es mucho más confiable. Entonces ahora más adelante, cuando ya veamos cómo se calcula la desviación estándar, por ejemplo, pues yo les voy a decir, mire, hay un conjunto de personas que tiene un promedio de 20 años y la desviación estándar es de 1 año. Y hay otro grupo que tiene un promedio de 20 años y la desviación estándar es de 5 años. Entonces nosotros identificaremos que la desviación estándar de 1 año nos indica que más o menos en promedio se encuentra alejado cada uno de los datos, cada uno de los participantes 1 año con respecto a la medida global. Esa será la forma de interpretar esa medida. Un índice de dispersión grande pues nos indica gran variabilidad, eso implica que el indicador de tendencia central es menos confiable, si es menos confiable. Y yo les digo, mire, es que la edad promedio es de 20 años, pero la desviación estándar es de 10 años. Entonces quiere decir que hay muchísima variabilidad y de pronto tomar una medida con esa medida de resumen no es conveniente. ¿Cuáles son los principales o los indicadores de dispersión más utilizados? Pues el primero es el rango que se obtiene utilizando el dato máximo y el dato mínimo. La diferencia entre esos dos valores es el rango. Tenemos la desviación media, que es la cantidad promedio en que los valores observados difieren con respecto a la media. Esta medida no es muy utilizada, ya vamos a ver cómo se desglosan pues, esas fórmulas de una manera práctica. La varianza, que la varianza es una medida de dispersión en términos cuadráticos, que es lo que nos dice esa fórmula, nos dice, mire, usted debe sumar la diferencia entre cada dato y el promedio, eso lo va a elevar al cuadrado, va a sumar todas esas diferencias y luego lo va a dividir sobre n-1, donde n es el número de datos. Esa sería la varianza muestral. Posteriormente, calculando la varianza, nosotros podemos obtener la desviación estándar. Que la desviación estándar es la medida que se utiliza pues en investigación principalmente. Muy bien, entonces vamos a hacer estos cálculos utilizando la información de los datos del río. Entonces yo me voy a llevar los datos del lado A, voy a copiar esto, sí, voy a llevar acá pues al Pine. No necesito esta flechita, si no la necesitamos. Y voy a traer la información del lado B también. Llevo la información del lado B. Lado A versus lado B. Vámonos por aquí al lado. Ya saben que si algo, pues se acercan ahí con su teléfono, con su pantalla. Entonces, miren,
¿qué sucede? Teníamos que la definición de varianza, vamos a traerla también de la presentación para que nos quede claro todo. Vamos a traerla de la presentación, aquí está. Vamos a llevarnos de esto, porque no lo quiere coger. Ya. Vamos a llevarnos esta información por acá. Y luego la desviación estándar, pues sería la raíz cuadrada de la varianza. Entonces vamos a desglosar esta fórmula. Sí, vamos a desglosar esta fórmula, pero la voy a poner, yo creo que a ver dónde la ponemos. Pongámoslo por acá en esta esquina más bien. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Entonces, aquí tenemos nuestra fórmula. Vamos a trabajar entonces la parte del lado A. Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular el promedio del lado A. Recuerden que el promedio lo vamos a denotar como X con una rayita arriba, X barra se lee. Esto sería entonces la suma de todos los datos dividido el número de datos, entonces sería la suma de estos datos me da 560, ¿sí? 560 si no estoy mal. Y 560 dividido 4 nos daría 500, perdón, 560 dividido 4 nos da 140, ¿sí? Entonces nos daría 560 dividido 4, me daría un promedio de 140 centímetros. Y también tendríamos que calcular el promedio del lado B, si el promedio del lado B, aquí le puedo colocar hasta el B, promedio del lado B, que si lo sumamos también vamos a obtener 560 sobre 4 nos daría 140 también. Por lo tanto, como el promedio de profundidad del río, tanto del lado A como del lado B, es el mismo, es 140 centímetros. Entonces, si nosotros tomamos decisiones únicamente utilizando el promedio, pues daría lo mismo cruzar por el lado A que cruzar por el lado B. No habría ningún problema, porque el promedio en ambos lados es el mismo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que hay un lado que tiene mayor variabilidad. Entonces debemos ser cuidadosos y tomar la decisión de cruzar por el lado menos variable. Entonces vamos a obtener entonces la varianza del lado A y la varianza del lado B. Entonces yo voy a hacer aquí una división. Voy entonces a iniciar con la varianza del lado A. Entonces yo necesito conocer cada uno de los XY, luego tomar cada XY y restarle el promedio, en este caso del lado A. Y luego esto mismo, XY menos el promedio del lado A, pero al cuadrado. Bien. Entonces vamos a tener este cuadrito. Este cuadrito, muchachos. Entonces, ¿cuáles son los datos? Los datos del lado A son 130, 160, 150 y 120. Entonces aquí tendría que tomar 130 menos el promedio del lado A, pues sería 140. Esto me va a dar menos 10, ¿sí? Menos 10 al cuadrado. Y esto me daría 100, ¿de acuerdo? Luego entonces sería 160 menos 140, esto me daría 20 al cuadrado, esto me daría 400. Luego 150 menos 140 me daría 10 al cuadrado, pues daría de nuevo 100. Y por último, 120 menos 140 me daría menos 20 al cuadrado, me daría 400. Todo número elevado al cuadrado me da positivo. Entonces deberíamos sumar esto que está aquí. Resulta que esta suma nos da 1000. Bien, ¿qué sucede entonces? Que esta suma que está aquí, jóvenes, esta suma que obtuvimos aquí, estoy resaltando, esos 1000 son los que van en la parte de arriba de la fórmula, ¿sí? Esta parte de aquí. Esto que acabamos de hacer aquí es la sumatoria de la diferencia entre cada XY, cada dato, y el promedio elevado al cuadrado, eso es 1000. Bien. Entonces ya tenemos aquí para la varianza del lado A, para la varianza del lado A,
Sería entonces 1000, que es lo de arriba, dividido n-1. Son 4 datos, entonces sería 4 menos 1, por lo tanto me daría 1000 dividido 3. Eso me daría 333,3, sí, periódico. Ese sería el resultado, 333,3 periódico. Pero ¿qué sucede? Que nosotros usualmente no manejamos la varianza como medida de dispersión, sino que utilizamos la desviación estándar. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Entonces, aquí sería, perdón, espero que esto me sacó de aquí. Sería 18,25. 18,25. Entonces, luego, entonces, ese solito del lado A sería igual a la raíz cuadrada de 333,3. Y eso da 18,25. 18,25. Perfecto. ¿Listo? ¿Hasta allá alguna duda, muchachos y muchachas? ¿Una pregunta? Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos todos nuestros datos. Con esos datos calculamos el promedio, es lo primero que debemos hacer. Posteriormente vamos a tomar cada uno de los datos, lo restamos con el promedio, lo elevamos al cuadrado. Hacemos la sumatoria de todas esas diferencias y ese es el numerador de la varianza. Luego esto lo dividimos sobre n-1. En este caso son 4 datos. Entonces sería 4 menos 1 nos daría 333,3 la varianza. Pero como la varianza está dada en términos cuadráticos, debemos calcular la desviación estándar. ¿Cómo se calcula? Sacando la raíz cuadrada de la varianza. En este caso nos dio 18,25. Quiere decir que la desviación estándar del lado A es 18,25 centímetros. Sí, ese ya quedaría en la escala de los datos. Si queremos hacer entonces ahora la varianza del lado B, sí, la varianza del lado B, nosotros también lo podemos hacer todo de corrido. O sea, yo podría decir, mire, la varianza del lado B es igual, colocamos aquí una línea. Entonces decimos, mire, vamos a tomar cada dato y le vamos a restar el promedio. Entonces, el primer dato del lado B es 50. Entonces, 50 menos el promedio que es 140 y lo elevo al cuadrado, más el segundo dato que es 180 menos 140, lo elevo al cuadrado, más 250 menos 140 al cuadrado, más 80 menos 140 al cuadrado. ¿Listo? Y eso dividido en n-1, que sería 4 menos 1. Entonces quiere decir que la varianza del lado B quedaría. Vamos a hacerlo aquí entonces. 50 menos 140 me daría menos 90. Sí, menos 90 al cuadrado. Más 180 menos 140 me daría 40. Sí, 40 al cuadrado positivo. Más 250 menos 140 nos da 110. 110 al cuadrado. Luego 80 menos 140 nos daría menos 60 al cuadrado sobre 3. Quiere decir que la varianza del lado B sería igual. Aquí sería 8100. Sí, 9 por 9, 81. Aquí sería 4 por 4, 16. Sería 16 y 2 ceros. Luego 11 por 11, 121 y 2 ceros. Y luego 6 por 6, 36 y 2 ceros. Esto aquí me va a quedar un poquito peñuscado. Y esa sumatoria, a ver, yo miro cuánto da eso. Eso me da 8100 más 1600 más 12100 más 3600 da 25400. Y luego 25400
lo dividimos entre 3. Dividido 3 me daría 8.466. 8.466,6. Y luego a eso le debo sacar la raíz cuadrada. Me daría 92.01. Luego, la desviación estándar del lado B es la raíz cuadrada. Vamos a hacerle aquí una rayita también. La raíz cuadrada de 8.466,6 y eso nos da 92,01. Perfecto, entonces aquí ya tenemos las dos desviaciones estándar. Y aquí sí me interesa saber si les quedó claro. Esto es algo muy operativo, muy de procedimiento. Como siempre les he comentado, pues esto no lo hace Excel. Si no lo hace Excel, los programas estadísticos no lo hace también. Lo importante aquí es tener en cuenta esta medida de dispersión para tomar decisiones, para describir un conjunto de datos. Es muy importante incluirla en todos nuestros análisis, porque como pudieron observar, no es suficiente presentar una medida de tendencia central, porque nos da una información que nos resume el conjunto de datos con respecto a dónde se están acumulando los datos, pero no nos da información con relación a la variabilidad. Y si existe mucha variabilidad en esos datos, pues tomar decisiones con esa medida de resumen de pronto no es lo más adecuado. ¿Sí? Entonces, miremos aquí otro ejemplo por acá. Si yo, por ejemplo, supongamos que usted quiere modelar el número de pacientes, perdón, número de pacientes que llega a su consulta. ¿Sí? Entonces su interés es describir número de pacientes. ¿Listo? Por día. Que eso es algo muy, muy frecuente. Entonces, usted tiene aquí unos días. Tiene, digamos, usted tiene información de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Listo? Entonces, digamos que el lunes le llegaron, no sé, por decir algo, 7 pacientes, el martes le llegaron 5, el miércoles le llegaron 8, el jueves le llegaron 10 y el viernes le llegaron 50, por ejemplo. ¿Sí? Perdón, 50. Entonces, si ustedes observan esos datos, pues inmediatamente identifican que este es un valor extremo, un valor atípico. Si construyeran un diagrama de cajas, estoy casi seguro que ese 50 nos va a dar un circulito por allá arriba o hasta un asterisco, no sabemos. Es un dato bastante extremo con relación a los otros datos. Entonces, usted, si por ejemplo es el dueño o es el que está trabajando en la parte administrativa de esa IPS de rehabilitación, y usted quiere saber si necesita, su pregunta es, necesito, que esto es muy feo, necesito otro fisioterapeuta, sí, otro profesional de la salud, otro profesional lo necesita. Entonces, si usted sabe que más o menos necesitan sus 8 horas, debe atender más o menos por hora a un paciente. ¿Listo? Entonces, un paciente por hora. Entonces, ¿usted qué puede hacer? Usted puede decir, no, pues yo voy a calcular el promedio, a ver qué pasa. Entonces, usted dice, listo. Entonces, el promedio, pues sería la suma de todos los datos. 7 y 5, 12, 2 y 8, 20, 20 y 10, 30, 30 y 50, 80. Entonces, me daría 80, dividido 5. Esto nos daría 16, ¿no? Nos daría 16. 16. ¿Sí? Entonces, quiere decir que si usted va a presentar este informe ante la Junta o ante quien se lo haya solicitado, el dueño de la IPS, ¿usted qué le va a decir? Usted le va a decir, mire, la conclusión de mi estudio es que en promedio
en promedio se atienden, sí, se atienden 16 pacientes por día. ¿Listo? Eso sería la conclusión. Entonces, si usted le presenta estos resultados al gerente, el gerente que va a decir, no, pues si se atiende un paciente por hora, quiere decir que si ellos trabajan 8 horas, pues yo debería tener un profesional por 8 horas, ¿sí? Para que me atienda 8 pacientes. Y si usted le entrega esta información, le dice que en promedio se atienden 16 pacientes por día. Entonces, ¿cuál sería la decisión? La decisión sería que sí se necesita otro profesional. La respuesta a esta pregunta es que sí se necesita. Porque usted está mostrando una medida de resumen, pero lo que sucedió fue que hubo un día que el número de pacientes fue anormal, estuvo por fuera de lo habitual. Entonces allí no sería muy conveniente utilizar el promedio para tomar la decisión. Allí, de acuerdo a lo que hemos visto en las clases anteriores, lo más adecuado sería utilizar ¿qué otra medida de tendencia central? ¿Quién se acuerda? De los que están aquí atentos. Si yo identifiqué que necesitaba, que en promedio son 16 pacientes por día, porque tuve un día de 50, pero usted hizo su diagrama de cajas y usted encontró que un dato atípico de 50. ¿Cuál sería la medida de tendencia central más apropiada para tomar la decisión de contratar o no otro profesional? De acuerdo a esto. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Media, moda y mediana. ¿Cuál de esas sería la más adecuada? La media, Pues la media sería esta de 16, ¿no es cierto? Es parecida a la media, pero no es la media. Esta es la media es esta, que es el mismo promedio. Entonces el promedio es 16 por día. Decimos, mire, atendemos por día 16 pacientes. Si yo tengo solamente un fisioterapeuta, entonces él nada más me puede atender en un día de 8 horas, me puede atender 8 pacientes, uno por hora. Quiere decir que sí necesitaría contratar a otro profesional porque el promedio fue 16, pero nosotros observamos en los datos un dato atípico de 50. Entonces, de pronto utilizar la media no es lo más adecuado. ¿Qué otra medida de tendencia central podríamos utilizar? ¿Cuál es la medida de tendencia central? Media, mediana y moda. Entonces ya vemos que la media no es. ¿Cuál Mediana, sería entonces? Mediana quizá. ¿Cuál? mediana entonces. Ujú. Sí, claro, entonces sería la mediana. ¿Cuál sería la mediana aquí? Pues sería ordenar los datos de menor a mayor y luego ordenarlos de menor a mayor me quedaría 5, 7, la mediana sería el 8. Bueno, aquí coincide, por ejemplo. ¿Sí? Sino que nos tocaría ordenarlos, o sea, nos quedaría 5, 7, 8, 10 y 50. Entonces, como la mediana es como una balanza, pues 2 por debajo, 2 por encima, la mediana sería 8. Sí, estaría la mediana. Entonces, cuando usted toma la mediana le da un promedio, una medida de tendencia central de 8. Entonces usted diría, no, pues la mediana de pacientes por día es 8. Entonces no necesita otro profesional. No necesita otro profesional porque habitualmente llegan cerca de 8 pacientes diarios. Sino que reitero, un día que llegaron 50 y eso no es normal, eso no es lo habitual. Pero además de eso, nosotros podemos calcularle la varianza. Entonces vamos a calcularle la varianza, que es una medida de dispersión que nos dice qué tanta variabilidad hay en esos datos. Entonces lo mismo que hicimos ahora. Entonces necesitamos la varianza, voy a colocar aquí una pequeña línea. Entonces necesitamos la varianza,
sería entonces tomar cada uno de los datos, luego cada dato menos el promedio, y luego cada dato menos el promedio al cuadrado. Entonces los datos son 7, 5, 8, 10 y 50. Aquí sería entonces 7 menos 16, ¿sí? 7 menos 16, que es el promedio, me daría menos 9. 5 menos 16 me daría menos 11. 8 menos 16 me daría menos 8. 10 menos 16 me daría menos 6. Y 50 menos 16 me daría 34, ¿sí? Luego entonces tendríamos el menos 9 al cuadrado me daría 81, 11 al cuadrado me daría 121, 8 al cuadrado me daría 64, 6 al cuadrado 36 y 34 al cuadrado, ese sí, toca buscarlo aquí en la calculadora, ese sí debe ser grande, nos daría 1156, ¿sí? 1156. Tendríamos que sumar esta información, 1156 más 36 más 64 más 121 más 81 nos daría 1458. 1458. Y ya con esto podríamos obtener la desviación estándar, lo voy a hacer con este color como marrón. Entonces sería la raíz cuadrada de 1458. Y eso nos daría, ¿qué le pasó a esto? Me dañó la calculadora. Allá. 38.18. 38,18. Entonces aquí, ¿cuál es la situación? La situación es que tenemos que interpretar ese resultado. Bien, ¿cómo lo interpretamos? Diríamos, en promedio, cada dato se encuentra alejado 38.18, ¿sí? O mejor, en promedio, cada uno de los días se encuentra alejado en 38 pacientes aproximadamente con respecto al siguiente día. Esa sería la conclusión. Si lo ven, te voy a escribirla, voy a colocarla por acá al ladito. Un segundito, le hago Profe, espacio. Profe, el profe, 1458, no faltó ¿Y dividirlo con cómo? 3. Ah, sí, 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 qué pena. Yo decía, eso está como muy grande. Espero lo dividimos. Sí, 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 tienes razón. Sí, aquí solamente hice la suma inicial. Hice mi lápiz. Muchas gracias. Entonces aquí tendríamos que, bueno, lo vamos a hacer así, ¿no? Bueno, aquí tendríamos entonces la varianza. Sí, la varianza sería 1458 sobre n-1, que sería 5 menos 1, son 5 datos. Entonces vamos a mirar. Un momentico aquí, vamos a hacer 1458 dividido 4 me da 364,5. 364,5. Y ahora sí, el S solito, no al cuadrado, sino el S solito sería 364,5. La raíz cuadrada de 364,5 quedaría 19, casi aproximadamente 19. 19. Muy bien, aproximadamente 19. Entonces sería 19 pacientes. Entonces, ¿cómo sería la interpretación? La interpretación sería en promedio, listo, en promedio, cada día, o no, en promedio por día, hay una diferencia de 19 pacientes, con respecto a la media global 16, al promedio global que es 16. Entonces, ¿qué significa eso? Que en promedio hay una diferencia de 19 pacientes en este caso,
perdón, entre un día y otro, ¿sí? Entonces, el promedio es 16, pero hay una variabilidad de más o menos 19 pacientes, imagínense, o sea que puedes, si yo le resto 19 al 16, pues me va a dar menos de cero, me va a dar un número negativo. Entonces, definitivamente aquí la variabilidad es muy alta. Yo quiero dejar este ejemplo acá porque ahorita lo vamos a retomar cuando calculamos el coeficiente de variación. Porque cuando nosotros obtenemos una desviación estándar que es mayor al promedio, significa que esos datos son muy, muy dispersos, son muy dispersos. Bien, entonces aquí tendríamos un ejemplo pues con pocos datos sobre cómo ustedes deben de analizar sus datos, ¿sí? Cuando ustedes tengan su información para su proyecto de grado, cuando están trabajando en investigación más adelante, pues tienen que ser muy cuidadosos, tienen que tener claro qué medida de resumen es la más adecuada. Y si ustedes identifican que hay una altísima variabilidad en sus datos, pues tienen que ser aún más cuidadosos con esas medidas de resumen que van a presentar. En algunos casos toca hacer estratificación o si no en la discusión de los resultados, hacer énfasis en esa parte. Porque usualmente lo que uno quiere es tratar de identificar o mejor, hacer una muy buena estimación de la realidad si uno está trabajando con una muestra. Y cuando obtiene datos tan variables, pues lo mejor es ser muy cauteloso en la escritura, como les decía, la discusión, y no comprometerse mucho. Ustedes tendrían que decir, al parecer, podría ser, observamos que al parecer el número de pacientes por día está alrededor de 8. De todas maneras, pueden haber días donde haya un incremento significativo. Sí, tienen que ser muy, muy cuidadosos con esa parte. Muy bien, si tienen preguntas, por favor, plantéenlas, que es importante que a ustedes les quede claro. Qué pena que tengo aquí. Ya tomé agua y... Miren, aquí tenemos entonces de nuevo la fórmula que acabamos de desglosar en esos ejercicios, en esos ejemplos, que es la varianza. Es tomar, recuerden cada uno de los valores, restarle el promedio, elevar eso al cuadrado, sumar todo y luego dividir sobre n-1. Y si ustedes buscan en internet varianza, se pueden encontrar una que es dividida sobre n. Esa es la varianza poblacional. Entonces, yo les muestro eso aquí en un Paint también para que lo veamos. Ustedes pueden tener varianza muestral o varianza poblacional. Si nosotros hicimos un censo, si trabajamos con toda la población, o también podemos trabajar con una muestra aleatoria probabilística. Si es un censo, entonces ya lo denotamos como sigma cuadrado y sería la sumatoria, la diferencia entre cada dato y el promedio poblacional, que es mu, dividido n. En cambio, en la varianza muestral, que es S cuadrado, es la sumatoria de las diferencias entre cada dato y el promedio muestral al cuadrado, ¿sí? En ambos casos al cuadrado sobre n-1. Entonces aquí igual, ¿no? Desde igual 1 hasta n, aquí es de igual 1. Bueno, aquí hay una diferencia porque aquí es n mayúscula realmente. Sí, aquí es n mayúscula. Voy a hacerlo como debe ser para que no nos confundamos. Me voy a borrar este. Porque estamos hablando de censo. Y recuerden que el censo se denota con n mayúscula. Listo. Entonces, simplemente notación, la forma de calcular es muy parecida. La gran diferencia es que aquí nosotros dividimos por el total de los datos y aquí dividimos por el n-1, la muestra, el número de datos de la muestra menos 1. Recuerden que en la parte estadística usted puede trabajar con todos los datos, toda la población, o puede decidir trabajar con una muestra. Preferiblemente que sea una muestra obtenida de forma aleatoria. Bueno, entonces aquí tenemos
la definición de varianza, definición de desviación estándar. Y tenemos aquí el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es una medida de dispersión en términos de porcentaje. Sí, entonces para eso vamos a plantear la siguiente situación, muchachos. Vamos a plantear aquí porque es mejor como con ejemplos para uno tener mayor claridad. Entonces resulta que nosotros tenemos en una población, tenemos, a ver, yo veo, tenemos por acá estatura, la estatura en centímetros y tenemos el peso en kilogramos. Bien, hagamos aquí una rayita. Entonces tengo por acá el promedio, sí, la media que es X barra y la desviación estándar que es S. Digamos que la estatura promedio es de 165 centímetros con una desviación estándar de 5 centímetros. Y tenemos que el peso promedio es de 58 kilogramos con una desviación estándar de 4 kilogramos. Muy bien, entonces la pregunta que nos planteamos aquí es, ¿en cuál de las dos variables hay mayor dispersión? ¿En la variable estatura o en la variable peso? ¿Será que la estatura de este conjunto de participantes es una variable que tiene mayor dispersión que el peso o será que el peso tiene mayor variabilidad? ¿Qué sucede aquí? De pronto algunos están pensando, no, pues yo comparo las desviaciones estándar. Como la desviación estándar de la estatura es mayor que la del peso, eso indica que hay mayor dispersión en la estatura. Pues resulta que hay un problema y es que no son escalas iguales. Yo no puedo comparar centímetros con kilos. ¿Sí? No puedo hacer eso. Por lo tanto, tengo que obtener una medida, resumen, expresada en términos porcentuales de esa variabilidad. Y esa medida se conoce como coeficiente de variación. Sí, el coeficiente de variación. Voy a mover aquí un poquito esto. Entonces, ¿qué nos dice el coeficiente de variación? El coeficiente de variación nos dice, mire, usted toma, coeficiente de variación, tome la desviación estándar, divídala por el promedio y multiplíquela por 100. Eso le va a dar un valor de la dispersión en términos de porcentaje. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué deberíamos de hacer? Pues deberíamos de calcular el coeficiente de variación para ambas variables, tanto para el peso como para la estatura, y de esa manera obtener una medida de dispersión porcentual y poder comparar. Entonces, hagámoslo por acá. Entonces, voy a ampliar un poquito. Uy, esto me quedó feo. Un poquito de esto acá. Entonces, aquí voy a calcular el coeficiente de variación. De la estatura, entonces, sería 5, ¿sí? 5 sobre 165 por 100. Y eso nos da, discúlpenme un segundo, entro por acá, 5 dividido 265 me daría 3% aproximadamente. Sí, 3%. 3%. Y en el peso tendríamos 4 sobre 58 por 100. Esto nos daría 4 sobre 58. Me daría 6,9% más o menos. 6,9%. Entonces, para estatura tenemos un 3% y para el peso tenemos un 6,9%. Eso sí lo puedo comparar porque está dado en porcentaje. Entonces yo puedo decir, mire, la variabilidad relativa en la estatura fue de 3%, mientras que la variabilidad relativa en el peso fue de 6,9%. ¿Cómo así eso? ¿Cómo así? Explíquelo bien. Entonces sí, quiere decir que en términos porcentuales, la variabilidad
entre cada uno de los participantes con relación a la variable estatura fue de un 3%, mientras que la variabilidad entre cada uno de los participantes con respecto al peso fue de casi un 7%. Sí, fue mucho más variable. Entonces, si yo tratara de graficar esto, ¿qué pasaría si yo quisiera graficar esos participantes? Entonces, tienen poca variabilidad en la estatura. Entonces, ¿vieron el peso? ¿De acuerdo? Entonces, la estatura, ¿qué pasó acá? ¿Algo pasó? Ah, no. La estatura es muy similar, la variabilidad de la estatura es bajita, miren que son muy parecidos, pero si yo los pesara, hay unos más pesaditos que otros, entonces quiere decir que hay mayor variabilidad en la variable peso que en la variable estatura, pero pues no necesito verlo gráficamente, sino que yo calculando el coeficiente de variación identifico esta situación. ¿Es claro, muchachos? Es importante que ustedes manejen estos coeficientes porque pues digamos que una aplicación necesaria ese es su proyecto. Si ustedes quieren trabajar con enfoque cuantitativo, que es, pues no es porque yo sea estadístico y no es por hacerle promoción a lo que yo trabajo, pero pues lo cuantitativo no tiene discusión, ¿sí? No tiene discusión porque ¿quién le va a discutir a usted? Mire, ¿y cómo así que el coeficiente de variación de un 3%? Pues nadie le va a decir eso. En cambio, en lo cualitativo, sí el grado de subjetividad es es muy, muy alto, porque pues dependiendo de quién analice los datos, los resultados pueden cambiar. Entonces, a usted, un evaluador de su proyecto, le puede decir, ¿usted por qué no? Qué pena con ustedes que tengo aquí como una carrasperita. En cambio, lo cualitativo les comentaba, pues sí les pueden eh, cuestionar un poco más la forma en que usted realizó el análisis de sus resultados, ¿sí? En cambio, lo cuantitativo, no, el promedio de edad es 20 años y nadie le va a discutir usted dónde sacó de 20 años, no, pues, salió de una fórmula y todo es así. Entonces, desde el punto de vista metodológico, percibo que es mucho más concreto y en algunos casos, pues puede facilitar eh, el entendimiento sin pues, demeritar el otro enfoque, ¿no? Que es muy importante, que a veces nos permite acercarnos a ciertas cosas también. Entonces aquí tenemos el coeficiente de variación, como les comentaba, pues también se conoce como variabilidad relativa. Recuerden en la tabla de frecuencias, ¿se acuerdan del H? El HI, lo llamábamos frecuencia relativa porque lo expresábamos en porcentaje. Entonces cuando nosotros utilizamos la palabra relativa es porque estamos expresando en términos de porcentaje un resultado. Y esta medida pues, nos permite comparar variabilidad de diferentes variables, como lo vimos ahora, la variable estatura versus la variable peso, pero también la puedo utilizar cuando quiero comparar la misma variable, pero identifico que hay una diferencia importante en cuanto a su medida resumen, en cuanto a su promedio. Entonces, a ver, veámoslo por acá, ahora vamos a otro tablero acá. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si nosotros tenemos esta situación? Miren, quiero comparar, sigamos con número de pacientes. Número de pacientes por IPS, ¿sí? Institución Prestadora de Servicios de Salud. Entonces tenemos por acá el HV, ¿sí? Tenemos un centro de salud. Un centro de salud. Resulta que voy a tener entonces el promedio, la desviación estándar. Entonces tengo algo así.
Entonces tenemos, digamos que el promedio de pacientes por día en la IPS, número de pacientes por día. En el HV, digamos que sean, pues, no sé, 1400. En cambio, en el centro de salud son 60. Y la desviación estándar aquí en el HV es de 100. Y en el centro de salud es de 15. ¿Listo? Entonces aquí estamos hablando de pacientes, número de pacientes por día. Pero a pesar de que la desviación estándar es mucho mayor en el HV, si nosotros calculamos el coeficiente de variación para ver, digamos, dentro de cada IPS donde hay mayor variabilidad, pues tendríamos que obtener el coeficiente de variación. Aquí sería 100 sobre 1400 por 100. Perdón. Y aquí tendríamos 15 sobre 60 por 100. Entonces aquí tendríamos 100 dividido 1400. Se me haría 7,1% más o menos. 7,1%. Y en cambio 15 sobre 60, eso me da como punto 25. Entonces que en el centro de salud es de 25. ¿Listo? Pregunta, muchachos. ¿Qué más tenemos aquí? Entonces, creo que ya acabamos. Bueno, aquí la forma en que podemos interpretar el coeficiente de variación. Nosotros, si ustedes buscan, por ejemplo, en el DANE tiene otra forma de recategorizar el coeficiente de variación, creo que por debajo del 7%, entre el 7 y el 20, hay unas diferencias. Pero entonces yo debo utilizar una propia. Y sería entonces esta que tenemos aquí. Por debajo del 30% diríamos que es una dispersión baja en los datos. Entre un 30% y menos de un 100% tendríamos una dispersión moderada. Y por encima, y cuando sea igual o mayor al 100%, decimos que la dispersión es alta. Entonces miren en el ejemplo que teníamos nosotros hace un momento, este que está aquí, miren, este que está aquí. Si yo calculo aquí el coeficiente de variación, si calculo aquí el coeficiente de variación me daría desviación estándar 19 sobre el promedio 16 multiplicado por 100. Esto me daría 19 sobre 16, me daría 1,18. Sí, casi 1,18, casi 1,19. Entonces eso me daría un 118%. Esto me daría 118,75%. ¿Sí? Estaría por encima de 100. Estaría por encima de 100. Quiere decir que la dispersión es muy alta. ¿Por qué? Porque la desviación estándar está superando al promedio. Sí, miren, esta desviación estándar de 19 es más grande que el 16. Entonces, cuando eso sucede, nosotros estamos frente a unos datos que son muy, muy, muy dispersos. Bien, entonces, por debajo del 30%, dispersión baja. Entre 30% y menos de 100, dispersión moderada, y mayor o igual a 100, decimos que es una dispersión alta. Esos van a ser los criterios que vamos a utilizar nosotros, ¿sí? Como les comentaba, hay otros, hay muchos más. O usted puede decir, no, es que para mí una variabilidad relativa de un 10% ya es alta. O cuando estamos hablando de procesos farmacéuticos, donde la precisión debe ser altísima, pues no podemos permitir más de un 1% de dispersión, por ejemplo, situaciones así. Pero para efectos de la clase, pues utilizaremos estos criterios. Tenemos un conjunto de datos, hay que calcular la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación. Yo aquí lo realizo. Está de las dos formas, está pues de seguido, como está en la parte de arriba, o está utilizando un cuadrito. Si el 7 se encuentra dos veces, pues dos veces debo tenerlo en cuenta. Aquí tenemos entonces que el numerador nos dio 38 dividido 5 menos 1, me daría 9,5.
Ya tengo la varianza, con esto puedo obtener la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de 9.5. Me daría 3.08. Y con esto ya puedo obtener el coeficiente de variación, que sería la desviación estándar 3.08 dividido el promedio, que creo que es 6, multiplicado por 100, me daría 51%. Quiere decir que sería una dispersión moderada, porque está entre 30 y 100. Listo, jóvenes. Este sería el primer taller del segundo corte. Creo que vamos a tener dos. Ya está en la NEO, creo que ya lo tienen ustedes disponible, ya lo pueden hacer. Tienen plazo hasta, creo que hasta el 4 de octubre, creo. Porque la idea es que si tienen alguna duda me la puedan plantear en 8 días. Entonces ustedes no lo suban todavía, pues resuélvanlo. Si lo resuelven, lo tienen ahí listico. Y en 8 días, si tienen alguna duda sobre alguno de los puntos, me plantean esa duda y entonces la resolvemos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos información sobre usuarios nuevos que ingresan por día a 2 centros de rehabilitación física, el centro A y el centro B. Deben calcular la varianza del centro A, la desviación estándar del centro A, interpretar. Luego la mediana y el rango intercuartílico, la varianza del centro B, la desviación estándar del centro B, el coeficiente de variación del centro B. Hay una pregunta sobre la distribución de los datos. Entonces, esa pregunta, ¿de qué trata? De si hay asimetría o no hay asimetría, si es sesgada a la izquierda o a la derecha. Es básicamente eso. Entonces, ustedes ya tienen la otra presentación para que se guíen con eso. Pero pues también es pregunta sorpresa, digamos que cuando abran el taller ahí la ven, pues no es, como les digo, ya es simplemente decir si qué distribución tienen los datos del centro B, si es simétrico, si es asimétrico y si es sesgado, entonces a la izquierda o a la derecha. Luego, ¿cuál de los dos centros presentó mayor variabilidad? Entonces, para eso deben calcular el coeficiente de variación en ambos y mirar cuál es mayor. Y al final una pregunta de teoría sobre variabilidad también. Allí que pueden resolver. Igual como tienen una hora para el taller, pues no van a tener ningún inconveniente en eso. ¿Preguntas? Duda, muchachos. Es que yo no sé si en las notas yo tenga los códigos para llamar. No, igual ustedes ya la saben, pues ustedes ya todo lo tuvieron de la NEO, entonces no hay ningún problema. Ah, venga, yo tengo sus códigos, que no sé si yo tengo sus códigos acá, que yo estaba mirando ahora acá. Ay, mira que la NEO no me arroja códigos, me toca buscarlo por otro lado. Pero bueno, yo lo organizo y les envío. Ya el acuerdo ya lo tienen, ¿no? Yo se los compartí para que lo gestionen, lo firmen y me lo envíen. Muchachos, ¿alguna duda? Profe, lo de la pregunta que teníamos que enviarte como un PDF con la forma en la que la habíamos resuelto. Sí, la del rango intercuartílico, yo la tengo ahí en cuenta también. Me la enviaron varios. Pues aquellos Ok, que han colocado profe. ninguna de las anteriores. ¿Cómo es tu nombre? Yo te digo si te quedó acá. Laura Vargas. Yo veo. Pero sí, varios la enviaron, yo la tengo que ya consolidada. ¿Qué pasó con esto? Allá. Laura Vargas. Ah, sí, Laura Vargas. Sí, sí la tienes. Sí Ah, la ok, tienes. profe. Bueno, muchachos, si no tienen inquietudes, entonces, por favor, pues vayan trabajando el taller y si tienen dudas, reitero, en 8 días las plantean y resolvemos sus inquietudes. Y yo les envío entonces la nota consolidada para que si tienen alguna inquietud, pues me escriban al correo o le comentan al representante para que podamos ajustar si hay algo por ajustar. Porque es que no sé, venga, yo miro a ver si puedo para la grabación.